y bueno, yo voy a ceder la palabra rápidamente a Elena para que haga las presentaciones de los compañeros que nos acompañan. Y bueno, más allá de la presentación oficial, lo primero es darle las gracias, claro, y dar las gracias a ¿qué diría yo? Compañeros, amigos y compañeros de viaje de tantos años, de tantas jornadas, de tantas cosas. Un poco el espíritu de esta mesa es reunir en el ámbito de los pacientes externos o de la atención farmacéutica a pacientes externos, pues quizá algunos de los proyectos que puedan ser más interesantes, más incisivos o más novedosos en el ámbito nacional. Y bueno, para ello, al final, pues siempre aparecen los punteros de la profesión, ¿no? De hospitales importantes y gente que ya soy referente. Entonces, el agradecimiento por haber aceptado venir aquí, por participar en una mesa que entiendo que podríamos tener un nivel a cualquier ámbito nacional, casi internacional, y bueno, y esperemos que demos luz, ¿no? Y quería dar un poco la imagen de que la mesa no fuera simplemente que nos cuenten lo que hacen, porque eso sí es muy interesante en sí mismo y nos puede ayudar mucho y a enseñar mucho, sino que también nos sirva de debate, de reflexión y sobre todo que el hilo conductor de la mesa fuera el motor del cambio, que era lo que estábamos explicando, ¿no? Es decir, cuando uno tiene un proyecto que puede ser novedoso, un proyecto que puede suponer una ruptura con el orden establecido y con la prestación que uno hace de su trabajo en el día a día, ¿cómo es capaz de llegar a eso? O sea, cómo hizo capaz Cecilia, de que yo tengo aquí una foto en el móvil de las puertas de su consulta con unos vinilos estupendos, ¿no? Claro, ¿qué motor tienes? ¿Cómo llegas a hacer eso? ¿Eso u otra cosa en pacientes externos o no? O sea, aquí lo importante de la mesa quizá trascienda a los pacientes externos, sino cómo podemos cambiar las cosas y cómo consiguen nuestros compañeros ser los primeros, las puntas de lanza de la profesión, porque cambian las cosas. Así que sin más, cedo a la compañera, a Elena. Bueno, yo dar las gracias a la sociedad y a Emilio Monte, que es el que nos llamó para pedirnos si podíamos moderar esta mesa, ¿vale? Fue en el año 91 cuando se definió en el PROSEREME 5 la condición de medicamento de uso hospitalario y cuya dispensación quedaba restringida a los servicios de farmacia de los hospitales. Desde entonces se ha producido un incremento desmesurado del número de especialidades que son de obligada dispensación desde los servicios de farmacia, y lo que ha supuesto que los farmacéuticos hayamos tenido que adaptarnos de forma continuada y asumir estos cambios que se han visto reflejados en un aumento muy importante del número de pacientes. Hemos tenido que actualizar nuestros conocimientos en multitud de patologías, optimizar los recursos disponibles y gestionar unos medicamentos que suponen más de un 55% de la factura total de farmacia. Esto nos lleva a plantearnos que quizá el modelo actual con el que estamos trabajando quizá no sea el adecuado, y por eso José Manuel y yo nos planteamos orientar esta mesa hacia visiones novedosas en la gestión de las unidades de pacientes externos. Por eso tenemos con la suerte de contar entre nosotros a tres grandes representantes que han liderado, coordinado pues, proyectos pioneros en el campo en el área de pacientes externos. En primer lugar tenemos a Cecilia Martínez, es responsable del área materno-infantil del Hospital Gregorio Marañón desde el año 2005 y nos va a hablar de un proyecto muy bonito que es el proyecto Farmaventura. A continuación, Luis Margusino es jefe de sección del Servicio de Farmacia del Hospital de La Coruña. Lleva más de 21 años trabajando en el área de pacientes externos. Y por último, Ramón Morillo nos va a presentar el modelo CMO. Es farmacéutico en el Hospital Universitario de Valme de Sevilla desde el año 2006. Pues adelante. Bueno, lo primero, por supuesto, agradeceros la invitación y el cariño que
que nos transmitís a los que hemos venido de fuera y no somos habituales, aunque yo soy oriunda de tierras valencianas, nací en Orihuela, así que me siento también un poquito en casa. Fijaros, vengo a contaros este proyecto que realmente nace de una ilusión, nace del resultado de una carta a los Reyes que enviamos a la dirección médica en una reunión de trabajo de definición de objetivos para los servicios clínicos en el Hospital Materno-Infantil. Nace como un órdago de, mira, es que yo quiero hacer esto porque creo que el hospital tiene mucho que ganar y sus pacientes todavía más. Y 2 años después, pues este proyecto pues nace y con toda la ilusión. Es un proyecto básicamente que lo que quiere hacer es subir al farmacéutico de hospital a esta ola que supone la humanización, porque eso permite acercar más todavía la visibilidad del farmacéutico, acercarle más todavía al paciente. Los pacientes crónicos todos sabemos lo que son. Sin embargo, un paciente crónico en pediatría, y estas primeras diapositivas ya habíamos hablado de ellas en el Congreso Nacional que hubo recientemente en la ciudad de Valencia, realmente una enfermedad crónica en un niño tiene unos matices muy especiales, que es que lo que hace es que condiciona el desarrollo normal del niño, altera la relación social y produce en ocasiones una discapacidad tanto física como psíquica. Y claro, el siguiente pilar que nos viene a la cabeza es que los padres juegan un papel fundamental en la ayuda a estos pacientes con enfermedades crónicas, porque realmente el diagnóstico de una enfermedad crónica en un niño supone todo un problema familiar y la calidad de vida de este niño está directamente ligada con el apoyo que recibe de su familia. Por tanto, ellos son otros agentes más directos en la atención al paciente. Además, es que la atención muchas veces no está solo centrada en los niños, sino en los padres. Esto que llamamos del empoderamiento de los pacientes, en nuestro caso, no es solo formar a los niños, que en muchos casos no son todavía totalmente conscientes de la relevancia de lo que vienen a hacer a la consulta, sino también a los padres, porque es a ellos a los que se les encarga la misión de hacer el seguimiento y el tratamiento correctamente en sus hijos. Entonces, ¿cuáles son los pacientes crónicos que vemos? Los pediátricos, pues hay muchísimas enfermedades. La pediatría en sí, cada uno de nosotros podemos estar más o menos especializados en un ámbito. El que sabe de digestivo, el que sabe de derma, el que sabe de reuma. La pediatría reúne en sí misma todas las especialidades en una. Cada paciente es diferente y cada patología es distinta. Entonces, sin embargo, todas ellas tienen algunos requisitos comunes, como son estas características. Todos tienen varios meses de tratamiento continuado, cambios en los estilos de vida. Muchos de los niños no pueden continuar haciendo, por ejemplo, sus actividades deportivas y necesitan una atención continuada. Además, son unos pacientes que tienen una elevada dependencia hospitalaria, es decir, son pacientes que están viniendo al hospital con muchísima frecuencia, unas veces por hospitalizaciones, para la realización de procedimientos o para el simple seguimiento en una consulta, pero vienen muchísimo al hospital y es un ámbito que ellos dominan y manejan. Y el farmacéutico de hospital tiene una gran oportunidad aquí. ¿Por qué? Pues porque estamos cada vez más integrados en los equipos multidisciplinares, esto que parece nuestro karma, ¿no? Nuestro objetivo en la profesión, pero es verdad que dentro de ese equipo tenemos que buscar cuál es nuestro papel, y nuestro papel es que tenemos la oportunidad de acercarnos al paciente y desarrollar estas intervenciones que mejoren realmente la farmacoterapia en estos pacientes crónicos pediátricos. De esta manera conseguiríamos que el farmacéutico, y este debería ser, para mí desde luego es el objetivo, que el farmacéutico se convierta en una figura más de referencia para el paciente y su familia. Es decir, que cuando un paciente con una enfermedad crónica que habitualmente va al hospital ya sabe que va a ver a su médico. Efectivamente, tienen sus teléfonos móviles, tienen su WhatsApp, y eso ha llegado a la farmacia porque efectivamente hemos conseguido estar en uno de esos vértices de la pirámide. Para nosotros, sin embargo, esta apuesta, pues de alguna forma era un pequeño salto mortal, porque este es un proyecto que no surge en una unidad de pacientes externos, o sea que yo no trabajo en una unidad de pacientes externos al uso, yo realmente lo que domino es el campo de la hospitalización. Digamos que yo donde me muevo a mis anchas es en la hospitalización, y es con ellos, con los equipos en las unidades, integrada físicamente en las unidades, donde ha surgido la necesidad de a esos pacientes que nos conocen porque hemos ido a verles a la habitación, son los que de alguna forma demandan que cuando vienen al hospital a recoger su medicación sea ese mismo farmacéutico el que
le sigue dando continuidad a la información que le dio cuando se marchó de alta. En este sentido, bueno, pues nuestra unidad, que físicamente está ubicada en el edificio materno-infantil, se haga cargo no solo de lo que es la validación farmacoterapéutica, sino también de la dispensación y el seguimiento tanto de la efectividad como de la seguridad de estos pacientes. Y claro, esa apuesta pues pasaba por un cambio que empieza siendo físico, por un cambio que supone cambiar nuestro despacho privilegiado en la 5ª planta, como nunca hemos estado los farmacéuticos, con un ventanal a la luz y al cielo azul de Madrid, de allá donde tenemos justo las casas a la misma altura, pues a irnos a un sitio fundamental y pasar por un traslado en el que casi perdemos hasta la vida. Un cambio en el que, tal y como decía la dirección de enfermería, hemos pasado de un pisito casi a un chalet adosado, es decir, que hemos aumentado los metros cuadrados disponibles para el servicio de farmacia casi triplicándolos, y en el que no solo de alguna forma cambiaba el concepto de la consulta tal y como ahora mismo la entendíamos como consulta médica. La dirección lo que nos ofreció fue tener una consulta propia unos determinados días de la semana en las mismas unidades donde están las consultas médicas, para que el farmacéutico estuviera en igualdad de condiciones con los médicos. Sin embargo, nosotros no queríamos eso, nosotros queríamos un sitio fijo. No queríamos que la consulta B2 fuera la consulta de atención farmacéutica los lunes y los miércoles, porque es cuando no está la endocrino o es cuando... No, nosotros queríamos un sitio físico donde poder desarrollar todo nuestro potencial. Lo que sí que ganamos, además de metros, fue, como veis, visibilidad. Estamos en el hall principal del hospital, con salida directa y con acceso directo desde la calle. Y bueno, pues después de unas semanas de incertidumbre, en la que lo que físicamente había en ese momento, se estaba realizando una obra, todo el hospital, la verdad que creamos muchísima expectación, porque todo el hospital pasaba y decía, ¿y esas telas negras? ¿Pero ahí qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que se está montando? Eso también es parte del marketing que supone en el hospital, el dar a conocer un proyecto para todos aquellos que hasta ese momento no sabían. Pero vosotros tenéis, o sea, el farmacéutico viene con vosotros, los anestesistas, los cirujanos, con alguien lo contaba yo esta mañana. Para ellos éramos un personal con el que apenas interaccionaban y, sin embargo, también estaban expectantes, ¿no? Bueno, pues esto, que es el aspecto exterior que tenía inicialmente, digamos que para qué lo queríamos enfocar, cuáles eran, digamos, nuestro objetivo. Dentro de todo el abanico de los pacientes externos, ¿por dónde arrancar? Bueno, pues decidimos que nosotros íbamos a arrancar con los pacientes que estaban siendo vistos por el servicio de oncohematología infantil. ¿Por qué? Pues porque es un servicio que está en pleno crecimiento. Para los que no conocéis nuestro hospital, estamos físicamente muy cerca del Hospital Niño Jesús, y las unidades que son potentes en el Niño Jesús, lógicamente, lo son menos en nosotros, y en las que nosotros somos muy fuertes, ellos lógicamente les servimos de soporte y son más débiles. Sin embargo, nuestro servicio de oncohematología es menos fuerte en oncología y más en la parte de hematología. Y en este sentido, pues quiero contaros un poco cómo es este servicio. Es unidad de referencia en la Comunidad de Madrid para hemoglobinopatías graves, va a formar parte del CESUR de eritropatías congénitas y del CESUR de sarcomas. Pues esta es un poco la descripción del volumen de actividad que tiene y del volumen de diagnósticos nuevos que tenemos cada año y de los trasplantes de progenitores hematopoyéticos, no solo en actividad oncológica, sino en hemoglobinopatías graves que realizamos. Nuestra unidad de hospitalización, que está recién renovada, como veis, es una unidad que de hecho ya es pequeña, siempre superamos el 100% de la ocupación y siempre tenemos pacientes satélites ubicados normalmente en la planta de nefrología. Tenemos un hospital de día especialmente adaptado, pero sus pacientes seguían yendo a la unidad de pacientes externos que hay en el edificio central. Y el Hospital Gregorio Marañón es como un parque temático, es un hospital que tiene 20 y tantos pabellones y que moverse dentro del hospital siempre supone alterar un poco la facilidad que tiene el paciente para seguir con su vida diaria. Y pensad que en el caso de los niños, los padres normalmente han tenido que pedir permiso en el trabajo porque aprovechan que tienen que venir al hospital para otra cosa. Bueno, digamos que eso aumentaba muchísimo los tiempos de acceso.
¿Y por qué empezar por ellos? Pues porque estos pacientes, digamos que reúnen muchas de las características que aportan mayor complejidad, es decir, que en ese modelo de paciente crónico pediátrico que desarrollamos gracias a la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, identificamos en estos pacientes muchas de esas características que los hacían ideales para poner en marcha con ellos medidas tanto de seguimiento farmacoterapéutico, de educación al paciente y de coordinación con el equipo asistencial. Y así es como nace Farmaventura. Farmaventura, que no deja de ser una iniciativa de humanización que, a diferencia de otros muchos proyectos, nace del servicio de farmacia, es una idea completamente nuestra que le proponemos al hospital, que proponemos de alguna forma a esos colaboradores necesarios y a los que tan agradecidos estamos, como es la industria farmacéutica, que por supuesto que nos dieron su apoyo y su colaboración para que esto sea una realidad. ¿Nuestro objetivo cuál es realmente? Pues es mejorar los resultados en salud y la calidad percibida. ¿Por qué? Porque habíamos hecho un estudio y efectivamente nuestros pacientes pediátricos de este servicio tenían unas adherencias mucho menos que óptimas, cercanas al 75%. Y claro, por debajo del 80% hay muchísimas publicaciones que demuestran que no se alcanzan la efectividad terapéutica en estas patologías. Por lo tanto, teníamos mucho campo para avanzar. Es desde luego una experiencia única y exclusiva de la que probablemente todos hayáis oído al menos nombrar. Lo que queremos es ofrecérsela a los pacientes crónicos pediátricos, empezando por estos del servicio de oncohematología, pero que iremos avanzando para incluir nuevas subpoblaciones de las que ya tenemos y atendemos en el servicio de farmacia. Y lo que necesitamos de alguna forma es transmitiros que lo que queremos de alguna forma con este proyecto es darle un aspecto lúdico a algo tan importante como tiene que ser el cumplimiento y el seguimiento de las recomendaciones farmacoterapéuticas que recibe el paciente desde el hospital y hacer protagonista al paciente de una aventura un poquito diferente, pero que de alguna manera consigamos engancharle y concienciar a la familia de lo importante que es cumplir con lo que se le dice. Y para ello, bueno, pues ¿por qué no? Un entorno amigable e involucrar tanto a los pacientes como a sus familiares. El circuito en sí que llevamos a cabo es bastante sencillo y probablemente todos identificaréis un circuito semejante al que vosotros hacéis en vuestros centros. Para nosotros, el primer día que digamos, ya teníamos la consulta abierta, una consulta que, como os digo, vuelca la actividad a la actividad global del hospital, se codifica como una consulta realizada no del servicio de farmacia, sí del servicio de farmacia, pero ubicada en el área del materno-infantil, fue encontrarnos con la sorpresa de que el equipo de oncohematología ya tenía en sus hojas de trabajo y de nuevas citaciones para el paciente la referencia a que se citen en la consulta de atención farmacéutica infantil. Ellos estaban deseosos de que fuéramos nosotros los que diéramos continuidad a la atención a este paciente. Como todas las consultas, tenemos nuestra citación de pacientes, nuestra programación para, de alguna forma, tener previsto y de antemano preparado la información y los casos que, como todos sabéis, en patologías de este tipo, pues como hablábamos esta mañana, terminas conociendo a los pacientes. Sabes quién es Aarón, sabes quiénes son cada uno de los niños. En las siguientes visitas, como en el resto de consultas médicas, Admisión nos pasa un listado cada día de los niños que vienen a la consulta para que se gestionen las citas de manera sucesiva. ¿Y nosotros qué es lo que hacemos? ¿Para qué nos sirve la programación? Bueno, pues la programación no solo nos sirve para organizarnos nosotras internamente y poder dar respuesta a la actividad que ya realizábamos antes. Es decir, nosotros, nuestra aportación a los pacientes hospitalizados y a los hospitales de día sigue siendo la misma, pero a la vez tenemos que hacer esa triple voltereta de poder tener el hueco previsto porque vamos a tener a esos pacientes esa mañana. ¿Y qué es lo que hacemos con ellos? Pues elaboramos una historia farmacoterapéutica, observamos cuál es el tratamiento actual que está siguiendo el paciente, no solo el que recibe en la farmacia, el que recoge en nuestra farmacia, sino el que le prescriben en atención primaria, conciliamos lo que sea preciso y, lo más importante, antes de que el paciente venga a la consulta, nosotros ya nos hemos puesto en contacto con el equipo médico, hemos previsto cuáles son los posibles problemas que el tratamiento del paciente puede tener, lo hemos resuelto a través de las distintas interconsultas que se van generando con el resto de los especialistas médicos, de manera que cuando el paciente llega por primera vez a nuestra consulta, ese problema de salud ya se ha evitado y ya empezamos a trabajar en real con un tratamiento actualizado para que el paciente pueda obtener los resultados esperados.
¿Y qué es lo que hacemos en la visita inicial? Bueno, pues creo que eso probablemente casi todos ya lo sabéis. Pues en esa visita inicial lo primero que hacemos es contarles un cuento que va dirigido a los niños, aunque de fondo los protagonistas también son los padres, un cuento donde el diario de Leo, que personalizamos con su nombre luego escrito ahí a mano, no es más que la historia de un niño que ya ha pasado por nuestra consulta, un niño imaginario, pero que de alguna forma le cuenta en primera persona a este paciente nuevo que se va a incorporar a la unidad qué es lo que va a esperar, qué es lo que tiene que esperar, cuáles son sus expectativas, ¿no? ¿Por qué cuando el paciente está en la consulta médica y le dicen que va a tener que recoger una medicación en el servicio de farmacia del hospital, pues que vaya, que no es esa consulta rollo de ala y ahora ir a otro sitio, hacer otra cola y yo lo que me quiero es ir a casa? Que nuestra consulta tiene estéticamente incluso un aspecto diferente y que lo que viene a la consulta es a vivir pues toda una aventura. Y en esta consulta, ¿qué información, qué le damos? Pues le damos por supuesto la medicación, le damos por supuesto toda la información, ya sea información propia elaborada o la que utilizamos que han realizado los grupos de trabajo de la SEF totalmente contrastada, pues le damos todas las recomendaciones de manejo de la medicación y en la historia farmacoterapéutica que tenemos realizada de cada uno tenemos marcados cuáles son los aspectos distintivos de ese niño y los que tenemos que hacer mayor hincapié. Y les damos, por supuesto, lo que llamamos el kit de humanización, esa mochila en la que de alguna forma sustituimos las típicas bolsas con las que el paciente se lleva a casa su medicación por una mochila que es un signo distintivo en el hospital. A mí me ha pasado de llegar al hospital un día que me incorporaba a un horario no habitual y ver a un padre lejos del hospital con esa mochila colgada al hombro y no sabéis qué sensación de orgullo tienen los niños cuando vienen a recoger su medicación con su mochila verde, muy significativo el color porque de verdad que se ve a lo lejos. Y aparte de darles esa mochila, de darles un póster, que es como la parte trasera que tenemos en la consulta, porque es un póster de animales con nuestro logo, de alguna forma una carpeta donde los padres les damos la información, donde se llevan la receta, pues les empezamos a dar un juego que va contenido en esos tubos de bambú. En esos tubos de bambú lo que va es una serie de cajitas. En cada una de las cajas va una pieza de un puzzle magnético, de un animal real, del Zoo de Madrid, y de alguna forma es lo que nos sirve a nosotros de palanca, ¿no? De palanca para ayudar a los padres a convencer a los niños, en aquellos que muchos de ellos ponen problemas a la hora de tomarse la medicación, de mira, cuando te tomes bien el medicamento, mamá te da una de las piezas y vamos a ir haciendo ese puzzle juntos, no solos, juntos, involucrando a toda la familia para de alguna forma que el niño tenga las ganas de seguir con el tratamiento. Cada mes, cuando viene a la consulta, lo que les pedimos es, si es posible, que se hagan una foto con el puzzle. Ellos se sienten muy orgullosos de enseñarte la foto que llevan con ese animal y les dispensamos un tubo de bambú nuevo y les leemos una carta que esos animales, que el animal del puzzle que acaban de completar les envía, firmada por él, donde de alguna forma cada mes les dicen una cosa diferente, pero de alguna forma lo que hacen es felicitarles por el esfuerzo de haber completado el puzzle, porque eso significa que se han estado tomando de manera correcta la medicación. Este, digamos que es como el formato del puzzle de Vinxin, que es el puzzle que va incluido en ese kit de inicio. Y bueno, pues en las visitas sucesivas lo que de alguna forma está previsto es que pasados unos meses o al año en los pacientes que son más, en los tratamientos que son más prolongados, pues gracias al concierto que hemos firmado con Parques Reunidos, pues este año el Zoo de Madrid va a facilitar entradas para toda la familia de estos niños, para que de alguna forma vean de alguna forma recompensada, ¿no?, el esfuerzo realizado. Como veis, Parques Reunidos incluye otro tipo de locales de ocio y bueno, pues queremos darle, digamos, continuidad dentro de un trasfondo animal que sea como común en todas las experiencias, pero este año será el Zoo de Madrid, el año que viene probablemente sea Faunia, Parque de Atracciones, que no entren en una monotonía, pero que de alguna forma sí que siempre tengan como la ilusión de ¿y qué me va a tocar este año?, ¿no? Lo cierto es que los niños, es una frase que a todo el mundo le cuento,
la primera vez los niños no nos miran a la cara, o sea, el primer día los niños están escondidos al lado de su madre, el que pasa a la consulta y no se queda fuera con el padre mientras va a cambiar el ticket de la hora. En las siguientes consultas el niño ya está siempre frente a nosotros, ya nos habla con total confianza, hemos llegado a tener ese ten con ten, ¿no? De ese intercambio de ellos escuchan ahora mismo lo que nosotros les contamos con interés, nos cuentan cómo se encuentran, que eso es una cosa que parece que es así, pero que los padres muchas veces te decoran un poco las respuestas de lo que te cuentan. Pero ¿cómo se encuentra? ¿Sigue teniendo ese dolor abdominal? ¿Te duele la barriguilla? Tal, tal, tal. Los padres te lo decoran porque en muchas ocasiones lo que tienen es ganas de marcharse. Al principio te lo decoraban, ahora ya ellos realmente sí que se paran a contarte realmente cuáles son sus sensaciones. Y bueno, pues a modo de conclusión, como en el diario de Leo pone, los niños vienen a nuestra consulta y se van orgullosos. Es verdad que estamos en un momento en el que hace justo 6 meses que empezamos a andar en la consulta y empezamos ya a tener los resultados de si realmente estamos mejorando esas adherencias previas que teníamos cuando empezamos a medirlas y todavía no les habíamos dicho qué era lo que íbamos a hacer con todos esos datos. Estamos empezando a ver resultados de seguridad, de efectividad. Entonces, bueno, esto que de alguna forma empieza como un proyecto bonito y de humanización y que les facilita a ellos mucho realmente la recogida de la medicación dentro del hospital, a nosotros lo que nos hace es, desde luego, unos agentes indispensables de salud dentro de la asistencia que tiene el paciente en el hospital. Muchas gracias. Bueno, seguimos sin pausa, sin dilación. Muy bien. No sé cuánto tiempo al final. Lo has hecho perfecto. Pues lo he puesto 1 minuto y pico, 2 minutos después, o sea que muy bien. Pues ver pantalla completa suele ser. La luz. Señor Rajoy. Claro. Y avanzo con esto, ¿no? Muy bien. Bueno, pues buenos días a todos. Agradecer a la Sociedad de Farmacia Hospitalaria, como no, que nos hayan invitado para contar esta pequeña experiencia que estamos desarrollando en el Hospital de La Coruña, a José Manuel y a Elena, que han contado conmigo y de verdad que se lo agradezco. Bueno, lo que yo voy a presentar ahora es una experiencia de dispensación hospitalaria que empezó en el año 2014 y que tiene su ámbito en el área de pacientes externos y enfocado sobre todo a satisfacer la demanda de los pacientes. El área de pacientes externos en nuestro hospital incluye un total de 15 consultas monográficas, donde cada farmacéutico especializado en un área clínica determinada atiende casi todos los días a pacientes de su especialidad. Y esta experiencia de dispensación domiciliaria a pacientes externos abarca básicamente a pacientes de la consulta de patologías víricas, la consulta de VIH y virus de hepatitis C, a pacientes trasplantados, a pacientes con artropatías a tratamiento con enfermedades con agentes biológicos, y a pacientes del área de neurología de la consulta de atención farmacéutica al paciente neurológico. La dispensación domiciliaria que estamos realizando se engloba dentro del área de la telefarmacia. Recientemente se ha publicado este documento que ha actualizado determinadas definiciones por parte de la Sociedad Americana de Farmacéuticos del Sistema de Salud, y dentro de este ámbito de la telefarmacia incluye también la dispensación, y en nuestro caso la dispensación domiciliaria. En el ámbito de la telefarmacia nosotros estamos desarrollando varias iniciativas. Una es la que os contaré hoy, el tema de la dispensación domiciliaria, pero también abarca otras iniciativas como son la e-interconsulta, que es la atención farmacéutica no presencial a través de los farmacéuticos de atención primaria, que es una figura que en Galicia está muy desarrollada y que tiene funciones clínicas también en la atención directa al paciente.
y también la coordinación con otros hospitales del área sanitaria, donde no existen o no están presentes especialistas que puedan prescribir medicamentos básicamente de uso hospitalario y que tradicionalmente se tenían que desplazar al Hospital Central, al Hospital de La Coruña, para la dispensación, pues a través de protocolos específicos de coordinación con los farmacéuticos hospitalarios de esos hospitales más pequeños, hospitales comarcales, pues también realizamos una atención farmacéutica sin la necesidad de la presencia del paciente en la propia consulta de nuestro hospital. Bien, pues vamos a revisar un poco, en principio, cuáles son los fundamentos y principios que han motivado el desarrollo de esta actividad y cuál es el marco legal en el que nos encontramos, que yo creo que esto es muy importante. Si hay una justificación o no de esta demanda asistencial, que ya veréis que sí. ¿Cuáles son estos procedimientos de atención farmacéutica no presencial y cuáles son los objetivos que queremos conseguir? ¿Cuáles son los recursos y procedimientos? Un pequeño avance de los resultados que estamos obteniendo en una subpoblación de pacientes VIH y unas conclusiones y reflexiones finales. Bien, como decía José Manuel al principio, nosotros trabajamos en una empresa. Nuestra empresa, en este caso, es el Servicio Gallego de Salud. El Servicio Gallego de Salud tiene un plan estratégico, una estrategia global definida para el año 2014, pero que en la nueva estrategia 2020 se conserva esta línea estratégica, que es la orientación a los usuarios, a los ciudadanos y a los pacientes. Esa es la primera línea estratégica y más importante sobre la que nuestro servicio de farmacia está intentando y está desarrollando su propio plan estratégico y sus líneas de atención, centrarnos específicamente en el paciente. El SERGAS tiene otras líneas, como la orientación hacia los profesionales, el avance hacia la nueva ciencia o el desarrollo económico y social de Galicia, que yo creo que los programas de dispensación hospitalaria también tienen una cierta repercusión sobre estos objetivos, estas líneas estratégicas, como veréis al final. Bueno, como os he comentado, esta orientación hacia los ciudadanos, hacia los pacientes, se conserva también en el plan estratégico del SERGAS 2020 y como fundamentos, aparte, lógicamente, de esta estrategia del SERGAS, pues tenemos interiorizado dentro del servicio de farmacia la orientación de nuestra sociedad científica, el Plan 2020, y los planes de calidad tanto del hospital como del servicio de farmacia, que orientan nuestro desarrollo profesional y nuestros cuidados hacia una farmacoterapéutica individualizada y considerando las necesidades de los pacientes. Muy importante, como os comentaba al principio, el marco legal. En Galicia, la Ley de Ordenación Farmacéutica es del año 2009, establecía cuáles son los establecimientos de dispensación de medicamentos, entre otros, lógicamente, las oficinas de farmacia y los servicios de farmacia de hospital, no así los centros de salud, y en esto tenemos un problema porque determinadas colaboraciones pues no las podemos hacer a través de los centros de salud, pero bueno, en todo caso, la Ley de Ordenación Farmacéutica de Galicia lo que sí permite es la dispensación domiciliaria con una serie de condicionantes, que sean pacientes crónicos, que sean pacientes que ya han sido atendidos previamente, en este caso en el ámbito de la oficina de farmacia, pacientes que tengan recetados ese mismo medicamento, y todas estas condiciones veíamos que se cumplían en los pacientes crónicos que atendíamos en las consultas externas del servicio de farmacia, y por tanto nos animamos en un seleccionado grupo de pacientes a iniciar la experiencia de la dispensación domiciliaria. Pero es que además nuestra área sanitaria, que es un área sanitaria grande, yo trabajo en el Hospital de La Coruña, a veces los pacientes tenían dificultades para acceder al medicamento y a la atención farmacéutica porque los desplazamientos en muchas ocasiones consumían mucho tiempo y eran costosos. Veis aquí, por ejemplo, en rojo, el punto rojo donde está el Hospital de La Coruña, y un paciente que se tenga que desplazar desde la Costa de la Muerte, pues son, en el caso de más rápido, 2 horas ida y 2 horas vuelta, con un coste aproximado de 20 euros por desplazamiento, con lo cual suponía un consumo de tiempo y de recursos por parte del paciente que era muy importante, y nos demandaban establecer sistemas que permitiesen este acceso a la medicación. Además, muy recientemente se ha instaurado dentro del SERGAS el denominado Código 100. El Código 100 es una estrategia que se está desarrollando en relación a la cronicidad y al envejecimiento de la población, que, como sabéis, en Galicia es muy importante,
y en ella pues, han participado ahora durante el mes de abril todas las asociaciones de pacientes que están legalmente constituidas en Galicia. Y esta reunión de las asociaciones de pacientes con el Servicio Gallego de Salud pues han definido cada una de ellas a través de un cuestionario específico qué demandan de los profesionales, qué demandan de nosotros, de los médicos, de los farmacéuticos y del sistema de salud. Específicamente importante en el ámbito ahora que estamos comentando de la dispensación domiciliaria es la accesibilidad, y en nuestro caso la accesibilidad a los tratamientos. Aquí, por ejemplo, os pongo las necesidades que ha identificado una de las asociaciones con las que el Servicio de Farmacia tiene más colaboración, que es la Asociación de Pacientes Trasplantados de Galicia, Iriño se llama, y con la que hemos desarrollado distintas actividades formativas a lo largo de estos años, y que identifican que el acceso a medicamentos de uso hospitalario y los desplazamientos pues suponen un inconveniente para muchos de los pacientes trasplantados y, por tanto, todas estas demandas hay que irlas recogiendo y establecer alguna acción que garantice la calidad de la asistencia, pero que también cubra las necesidades de los pacientes desde nuestro punto de vista. Y por ello, hace 3 años aproximadamente empezamos este procedimiento de dispensación hospitalaria que siempre va ligado a una consulta telefónica. Creemos muy importante que se mantenga la calidad de la atención farmacéutica, pero que se permita la derivación del tratamiento al domicilio del paciente. ¿Cuáles fueron los objetivos primarios para desarrollar esta teleconsulta con dispensación domiciliaria? Bueno, ya lo veis ahí. Primero, favorecer la accesibilidad a la atención farmacéutica, favorecer la conciliación laboral y familiar, mantener la privacidad y la confidencialidad. Esto es muy importante por lo que hemos escuchado ya con anterioridad. Por supuesto, la calidad y la seguridad de la farmacoterapia, minimizar los costes, esto es muy importante para pacientes y para el hospital, y, por supuesto, mantener la satisfacción de estos pacientes externos. Bueno, en este momento hablamos de externos, pero son pacientes que pasan por distintos niveles de hospitalización. Para ello lo que hicimos fue escribir un protocolo de atención farmacéutica de teleconsulta, un protocolo con una serie de etapas, una serie de pasos, que fue aprobado por la Dirección Médica del Hospital y que empezó en junio de 2014 el programa de teleconsulta con dispensación domiciliaria. ¿Entran todos los pacientes en programa de teleconsulta? Pues en principio no. Hacemos una selección de pacientes, básicamente, por ejemplo, es uno de los ejemplos, pero bueno, los criterios de inclusión y exclusión de pacientes son similares en todas aquellas consultas, suelen ser pacientes estables, pacientes que tengan controlada su enfermedad, pacientes con una relación de al menos 6 meses con las consultas de atención farmacéutica del paciente externo. Por ejemplo, en el paciente VIH sí que requeríamos que fuesen pacientes que ya hubiesen negativizado la carga viral del VIH y pacientes que tuviesen una adherencia al tratamiento importante. Creíamos que eran apartados o condiciones o criterios que se le debía exigir al paciente externo. Y luego, pues obviamente una serie de criterios de exclusión que básicamente son los opuestos a los de inclusión, es decir, pacientes estables, pacientes en los que pudiésemos confiar que la teleconsulta con dispensación domiciliaria no iba a condicionar su estado de salud. Además, desde el punto de vista legal, porque lógicamente esto puede tener consecuencias legales, hicimos una consulta a la asesoría legal del hospital que nos recomendaron que solicitásemos un consentimiento informado del paciente. Un consentimiento donde, bueno, aquí veis un extracto, pero se le informaba de cuál era el procedimiento, de cuál iba a ser el circuito de atención, que requería una teleconsulta telefónica con una cita previa, y que tenían que hacerse cargo de los costes del transporte. Estos costes, este transporte se realiza con la empresa concertada transportista del hospital y tiene un coste medio de 6 o 7 euros por envío, que en todos los casos compensa con creces los costes de traslado al hospital del propio paciente para realizar la consulta. Bueno, fue necesario habilitar una nueva prestación al programa de cita previa. En el hospital, en la farmacia, todos los pacientes, tanto de inicio como de continuación, son atendidos en la consulta de farmacia con cita previa y se habilitó una prestación específica que era la consulta telefónica.
Ahí veis con datos ocultos un día del año pasado de la consulta de patologías víricas y ya tenemos identificado que el 2.2 FT es la prestación de consulta telefónica. En ese momento y a esa hora y ese día nosotros llamamos por teléfono al paciente en el teléfono que tiene registrado en la historia clínica y realizamos la teleconsulta. Los criterios o la teleconsulta sigue el mismo procedimiento que una consulta presencial, es decir, las actividades que se realizan en teleconsulta son las mismas. Revisión siempre del perfil terapéutico del paciente, de toda la medicación actualizada a través de la historia clínica, revisión de la adherencia, revisión, lógicamente, a través de esta revisión farmacoterapéutica de las interacciones reales que en ese momento pueda haber y un registro de la adherencia. Todos estos datos son registrados en el curso clínico de farmacia, en la historia clínica del paciente. La documentación nos parece fundamental. Todos los pacientes tienen abierto un curso clínico y todas las actividades, recomendaciones o indicaciones del farmacéutico son allí recogidas y, por supuesto, que se realiza un acto de teleconsulta y que se realiza el envío de la medicación. En ese momento pues, se realiza la dispensación en el sistema de información de pacientes externos y se envía la medicación a través de esta empresa concertada. Bueno, ¿qué resultados de actividad estamos teniendo? Bueno, en el año 2016 nosotros hemos realizado alrededor de 45.000 consultas totales en el servicio de farmacia del hospital. Atendemos alrededor de 9.000 pacientes cada año. Las teleconsultas potenciales, considerando estas áreas terapéuticas en las que está establecido el programa, sin considerar los criterios de inclusión y exclusión que os he comentado en cada una de ellas, era alrededor de 5.000. Y nosotros durante el año 2016 hemos realizado 475 teleconsultas con dispensación domiciliaria, que como veis ahí es un porcentaje de alrededor 8,8%. Pero además nos interesaba saber si este nuevo procedimiento podía condicionar o qué resultados tenía a nivel clínico, a nivel de la calidad percibida y a nivel económico también. Entonces, en un subgrupo pequeño de pacientes realizamos un estudio retrospectivo durante estos 3 años, de 2014 a 2017, con los pacientes VIH que estaban en teleconsulta. E hicimos un muestreo aleatorio de todos los pacientes que estaban en el programa para tener una seguridad del 95%, considerando un 30% de pérdidas y una precisión del más menos 1%. Como veis ahí, a nivel clínico, ¿qué hemos obtenido? Bueno, primero tenemos unos datos demográficos generales. Para tener esa precisión estadística, la muestra tenía que ser alrededor de 25 pacientes. Nosotros hemos recogido la encuesta de 30. Veis que son un 80% varones y con una edad media alrededor de 44 años. El tiempo medio de estancia en el programa de teleconsulta es alrededor de 12 meses. Y el 80% de los pacientes son pacientes laboralmente activos, con lo cual venir 4 o 6 veces, según el tipo de terapia, al año al servicio de farmacia, pues tenía repercusiones laborales importantes. Veis ahí también que a nivel de las variables clínicas que hemos evaluado después de la implantación del programa de teleconsultas, el 100% de los pacientes seguían con su carga viral negativa, yo creo que esto es importante resaltarlo, y que tenían un nivel inmunológico objetivado a nivel de los linfocitos CD4, pues dentro del rango de la normalidad. Y a nivel económico, que yo creo que es también muy importante, evaluamos por un lado los costes directos, teniendo en cuenta los costes de desplazamiento medios de los pacientes, que como veis ahí es alrededor de 137 euros paciente año. Y a nivel de costes indirectos, en los pacientes laboralmente activos, veis que se evitan la pérdida de horas laborales de 18 horas por paciente y año, con lo cual eso también tiene una repercusión a nivel de desarrollo económico de la comunidad muy importante, porque esto es para cada uno de los pacientes que están incluidos en programa de dispensación domiciliaria. También nos importaba mucho la calidad percibida. Nosotros, dentro del programa de certificación de la calidad del servicio, pues realizamos una encuesta de satisfacción al paciente externo cada 3 años. En el año 2006 fue la última y de todas las variables que se evalúan, la media de satisfacción en una escala de 1 a 10 es de 9,2. Pero específicamente hicimos una adaptación de
los ítems que se valoraban en los pacientes de consulta presencial a los pacientes externos, que veis ahí cuáles son los ítems que se han valorado, teniendo en cuenta también pues, experiencias que hay, por ejemplo, en el País Vasco o en determinadas publicaciones europeas y americanas, como grado, bueno, unas relacionadas más con los grados de satisfacción por el propio procedimiento de teleconsulta y otros relacionados con la atención farmacéutica. Pues veis ahí que el grado de satisfacción es muy elevado. Aquí os he presentado 4 ítems, pero más o menos es así. El grado de satisfacción pues, es entre 9 y 10 para todos los pacientes y para todos los ítems que se presentan, con lo cual creemos que es un grado de satisfacción muy elevado. Pero además también preguntábamos en esta encuesta anónima qué era lo más valorado, lo menos valorado y si pensaban que por la experiencia propia de cada uno de los pacientes les compensaba abandonar el programa de teleconsulta. Bueno, como veis aquí, lo más valorado para los pacientes eran, por un lado, el ahorro de costes y también, que no veo bien desde aquí, la conciliación laboral puede ser, no veo muy bien. La conciliación laboral, sí. Pero también tenían sus contras, aunque bueno, la satisfacción es alta, le exigíamos contestar a una de las respuestas unívocamente y bueno, muchos contestaban que nada, pero otros contestaban que en cierta manera también la falta de intimidad que suponía que un transportista se pusiese en contacto con ellos y también el propio coste del propio servicio de desplazamiento. Bueno, entonces, ¿qué conclusiones podemos obtener? Bueno, en principio, que yo creo que la demanda de los pacientes está ahí, que la satisfacción de los profesionales y de los pacientes, sobre todo, es muy importante, que puede haber limitaciones, porque este es un programa que hasta el momento no tiene unos recursos específicos, pero con los recursos que disponíamos o que estamos disponiendo en el servicio de farmacia, pues lo vamos abordando. Y, por supuesto, que las sociedades científicas, y aquí tenemos algunos líderes de estos proyectos MAPEX o el CMO, pues van a considerar estos procedimientos de telefarmacia o de teledispensación o dispensación domiciliaria para actuaciones futuras como líneas estratégicas de la sociedad. Y como se ha comentado aquí, el futuro ya está presente. Específicamente, al igual que en otros sistemas autonómicos de salud, el Servicio Gallego tiene una plataforma de e-salud. En esta plataforma en la que nosotros ya estamos trabajando, pues específicamente en el Código 100, pues ya esta semana vamos a tener la primera reunión, esta próxima semana, para poder realizar una ampliación de la teleconsulta con dispensación hospitalaria. Veis que el grado de cobertura media es del 8,8%, del 8-10%. Creemos que esto podría aumentar. Hay que hacer una memoria económica, presentar la idea de innovación, ver qué recursos son necesarios para garantizar esta demanda que yo creo que hoy en día, como farmacéuticos de hospital, debemos de atender. Gracias. Pues yo creo que muchos preferirían pagar esto. Bueno, vale. Lo que toque y ya está. Sí, bueno, Ramón va. Bueno, pues. Que Ramón va bien, más rápido. Pues muy buenas tardes a todos. Yo sí que me voy a mover. Muchas gracias por la invitación. Es un enorme placer para mí estar aquí hoy en Castellón, la primera vez que vengo a Castellón. Y aunque no lo creáis, y si me preguntáis luego en el almuerzo, os contaré la relación que tiene mi pueblo, Barbate, con Castellón, que aunque parezca increíble, sí que la tiene. Muchas gracias a los organizadores del evento por pensar que el modelo CMO era lo suficientemente bueno como para estar aquí hoy contándolo. Y no me negaréis que es todo un reto, dadas las horas que son y las dos presentaciones que me han precedido, el tener que hablar en este momento, ¿no? Fijaos qué cosas tienen en común Farmaventura y el proyecto del complejo de La Coruña.
¿Qué tienen en común y qué hacen que no aparezca el nombre de farmacia hospitalaria ahí? Por si no lo conocéis, Sunil Gupta es el catedrático de Innovación y Tecnología de Harvard y dice que dentro de poco no harán falta ni radiólogos, ni contables, ni juristas. Y esto es porque probablemente habrá algoritmos que hagan lo que estos señores hacen de una manera mucho mejor que la que a día de hoy se hace. Mientras haya factor humano, mientras haya sensibilidad, sentimiento, y nosotros como profesionales de la salud tengamos eso por bandera, no apareceremos en el listado de profesiones tendentes a desaparecer. Cuando yo llegué a la farmacia del Hospital de Valme, que no fue en 2006, que fue cuando empecé de adjunto, sino en el año 2002, a mí me trasladaron a Fuego, no sé si por las características que tenía ese servicio o por los compañeros que tenía en ese momento, que lo principal que un farmacéutico debía hacer era la gestión. Gestión que ha aparecido en la presentación de Elena y de José Manuel como uno de los conceptos clave en el tema de los pacientes externos, la gestión. Bien, a mí la palabra gestión no me gusta nada, porque gestionar tiene que ver no con valores, como decía José Luis Poveda ayer en una de las presentaciones, que lo vi por Twitter. Gestionar tiene que ver con persuadir a la gente a hacer cosas que ellos ya saben hacer, a repetir algo que ellos ya saben hacer para llegar siempre al mismo fin. A mí me gusta más hablar de liderazgo, que es lo que han hecho los compañeros, tanto Cecilia como Luis, en cada uno de sus proyectos. Ellos han liderado un proyecto, no han gestionado un proyecto. Por eso han inspirado a otras personas a llegar a entornos donde jamás se habían planteado que podían llegar. Esa es la clave. Por eso a mí me gusta decir que no somos farmacéuticos que trabajan para el hospital, sino que trabajamos desde el hospital, que no tiene absolutamente nada que ver. Ya no somos farmacéuticos de hospital, somos farmacéuticos desde el hospital. Quedaros con este concepto porque está en todo lo que tiene que ver con el modelo CMO. Todo este viaje que hemos empezado hace ya muchos años, no en el año 91, empezamos un poco después, tiene una clave y es que tenemos que aportar valor. Es exactamente lo que han comentado Cecilia y Luis, aportar valor a nuestros pacientes. Para eso tenemos que darle un poco la vuelta a nuestro mundo. ¿Por qué? Porque tenemos que responder de otra manera a las tres preguntas que clásicamente nos hemos hecho. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y por qué lo hacemos? Clásicamente hemos dicho, bueno, ¿qué hacemos en el ámbito de pacientes externos? Dispensamos medicamentos. ¿Cómo lo hacemos? Con unos PNT maravillosos, funcionamos de una manera estupenda. Nos marcan unos protocolos de actuación que ya tenemos muy trabajados. ¿Por qué lo hacemos? No sé aquí en Valencia, pero en Andalucía nos tienen grabado a fuego que lo que hacemos, lo hacemos fundamentalmente para ahorrar dinero. Bien, démosle la vuelta. Empecemos a responder primero la última pregunta. ¿Por qué lo hacemos? Porque nos hemos dado cuenta de que todos los pacientes que atendemos en consultas externas reúnen tres características comunes. Todos tienen necesidades individualizadas, que son las más importantes para cada uno de ellos. Todos tienen unos objetivos en relación a la farmacoterapia diferentes, pero claves para cada uno de ellos. Y todos necesitan de un farmacéutico en tiempo real o en tiempo útil. Pues bien, lo que hacemos, lo hacemos porque queremos dar respuesta a esas necesidades. ¿Cómo lo hacemos? Pues ahora lo vamos a hacer con un modelo absolutamente disruptivo y que está centrado en tres pilares que responden a esas necesidades. ¿Qué hacemos? Pues no nos tiene que dar vergüenza decir que vamos a hacer una atención farmacéutica absolutamente brillante. Bien, por eso ya no tenemos que centrarnos en procesos, sino en aportar valor. Conocéis seguramente este coche, que es el coche de Google, el coche sin piloto. Y si yo os preguntara ahora, ¿qué es más importante, el coche o el piloto? ¿Qué es más importante, el conductor o la máquina? ¿Qué es más importante, el modelo o el resultado? Muchos de vosotros levantaríais la mano y me diríais, lo más importante es el resultado, porque por eso nos miden. El resultado del tipo que sea, el económico, el de satisfacción de los pacientes, el que sea, pero lo más importante es el resultado. Habrá algunos puristas que entienden que lo primero es el modelo y luego ya vendrán los resultados. Bien, para mí no es más importante el resultado que el modelo, ni el modelo que el resultado. Lo que sí tengo clarísimo es que el modelo va antes que el resultado. Y algunos de vosotros estaréis poniendo alguna de estas caras conforme yo os voy diciendo estas cosas. Bien, el cambio no es realmente un cambio, que también se ha utilizado esta palabra en la presentación. No estamos ante un cambio porque los cambios normalmente vienen impuestos desde fuera hacia adentro. Lo que estamos planteando es una transformación del modelo. Nosotros mismos nos hemos dado cuenta de ante qué nos enfrentamos y queremos transformar nuestro modelo asistencial para dar respuesta a estas necesidades. No sé si sabéis que la farmacia hospitalaria es ambidiestra. Tiene una parte de explotación y una de exploración.
Habitualmente, y todos estáis poniendo cara a vuestros compañeros, los que son aventureros, los que son zombies, los que son conquistadores, los que son mineros. Seguro que en todos los servicios de farmacia hay gente de esta. Bien, necesitamos mucho más aventureros y sobre todo mucho más conquistadores. Mis compañeros de mesa son conquistadores absolutos. Bien, detesto el inmovilismo, lo detesto y lo tengo clarísimo. ¿Por qué? Porque los modelos asistenciales sanitarios están cambiando, están transformándose y nosotros no podemos quedarnos atrás. Esta es una diapositiva del proyecto MAPES en el que claramente nos hemos dado cuenta de que una de las 10 grandes tendencias del sector salud es la de transformar el entorno sanitario. Nosotros tenemos datos absolutamente apabullantes de lo que está pasando. Estos son los datos del Hospital de Valme. En cuanto a número de pacientes, incremento en un 500% en los últimos 10 años, se parece muchísimo a la diapositiva que podíais tener en vuestros hospitales. Aparejado a eso, lo que decía Elena al principio, el consumo en pacientes externos también se está incrementando, como no podía ser de otra manera, y la sensación que tenemos, esta es una foto del día que yo llegué al servicio de farmacia del Hospital de Valme, esta era la foto, así estaban los pacientes aquel día peleándose por ser el primero en recibir una bolsa con medicamentos. Y ante eso, pues se han propuesto soluciones. Esta diapositiva la traigo aquí en honor al Hospital Gregorio Marañón. La traigo básicamente para que nos demos cuenta de que no nos enfrentamos ante un problema complicado, sino que estamos enfrentando ante un problema complejo, que es diferente. Los problemas complicados tienen soluciones únicas y a menudo reactivas. Los problemas complejos tienen soluciones múltiples y con múltiples aristas. Por tanto, el problema en el ámbito del paciente externo no es un problema complicado, es un problema complejo en el que todos tenemos que aportar soluciones. Por eso hay compañeros de profesión que dicen cosas como esta ante su ignorancia. Este es el farmacéutico del año de hace 2 años. Bien, el modelo actual surge aproximadamente del año 2000 y nos ponía por delante el reto de enfrentarnos por primera vez a pacientes y tenernos en nuestras consultas y plantear un modelo que, en base a la información y al refuerzo de la adherencia, tendría por objetivo romper vasos. Tendría por objetivo el uso correcto de los medicamentos a partir de pues el refuerzo de la adherencia, la información, etc. En ningún momento aparecía la palabra paciente en cada una de las definiciones de este modelo. Este modelo, que se definió en el año 2000 aproximadamente para el paciente VIH, es el que casi todas las patologías han ido imitando en la década de los principios de los 2000. ¿Qué tipo de actuación farmacéutica? Y todas estas diapositivas que voy a poner a continuación son sacadas de la encuesta MAPES de hace justo 1 año. ¿Qué tipo de atención farmacéutica se realiza en nuestro servicio de farmacia? Fundamentalmente, atención farmacéutica al inicio de los cambios. Pocos hospitales, pocos para lo que a mí me gustaría, hacen atención farmacéutica continuada a todos los pacientes y siempre. Se dispensa con una periodicidad fundamentalmente mensual. Muy pocos hospitales hacen potenciación del acto único asistencial. Se utilizan sistemas de citación de pacientes, la mitad que sí, la mitad que no. ¿Qué mecanismos están definidos para distribuir el tiempo y la carga asistencial? Pues la mitad de los hospitales lo tienen y la mitad no lo tienen. Se utilizan en el área de pacientes externos criterios para estratificar. Por primera vez aparece la palabra estratificar, pues el 80% no, hace justo 1 año. Realiza el área de pacientes externos atención farmacéutica no presencial, 80% no. ¿Qué actuaciones llevan a cabo los especialistas? Podéis ver toda la marabunta de datos que hay ahí, pero fundamentalmente identificación, prevención y resolución de problemas relacionados con los medicamentos. ¿Se han estandarizado el servicio registros de intervenciones? Básicamente no, cada uno a su aire. ¿Participa el servicio de farmacia en estudios para incorporar los PRO, los Patient Report Outcomes? Fundamentalmente, la mayoría de hospitales no. Y ante todo eso, ¿qué se plantea? Pues lo que a mí como entrenador y como futbolista en su día me dijeron, la clave para ganar está siempre en alinear técnica con táctica y sistemas con estrategias. Esa es la clave para ganar siempre. Bien, aquí en el ámbito de la farmacia hospitalaria yo añadiría un tercer punto, que es el de alinear a las personas con la tecnología. Ya se ha dicho en la mesa anterior, aunque con otras palabras. Por eso, el planteamiento es cambiar de las siglas clásicas del CMO, costes, medicamentos, organización, nuestra organización, como determinante de la dispensación que hacíamos, hacia un modelo completamente disruptivo. Esto no tiene nada que ver con el modelo actual. Y si os digo,
os voy a dar una buena noticia. No hacen falta generar una obra en nuestro hospital para llevarla a cabo, ni contratar más farmacéuticos, que ojalá que sí, ni nuevas tecnologías. Simplemente la transformación está aquí dentro. No necesitamos más nada. El modelo CMO tiene 3 bases. La capacidad que tenemos de atender a nuestros pacientes en función de sus necesidades, que van más allá de las exclusivamente farmacoterapéuticas. La motivación, o lo que es lo mismo, la capacidad que tenemos de alinear objetivos a corto con objetivos a largo plazo en nuestros pacientes. Y el concepto de oportunidad, que también ha salido en la mesa anterior. Estar cerca del paciente cuando el paciente lo necesita. Es decir, ya no somos farmacéuticos de hospital, somos farmacéuticos desde el hospital. Resultados que tenemos ya a día de hoy. En relación a la capacidad, acabamos de publicar hace muy poquito, aunque venimos trabajando desde hace ya bastante más tiempo, el modelo de estratificación del paciente VIH. Aunque existen otros modelos de estratificación, el de crónico general, el de pediatría que ha dicho Cecilia, ya tenemos varios modelos de estratificación. Por tanto, tenemos la posibilidad de estar utilizándolo ya y a partir de ahí definir qué tipo de actuaciones farmacéuticas vamos a llevar a cabo con cada uno de esos pacientes en función de sus puntuaciones. La filosofía no es ni más ni menos que esta: proveer de mayor atención farmacéutica y de una manera mucho más intensiva a aquellos pacientes que más lo necesitan. El café para todos se ha acabado. El modelo tradicional ya tocó techo. Para eso ya tenemos las actuaciones definidas. Tenemos un entorno web para el que quiera hacer el cálculo de una manera mucho más informatizada y registrarlo también de una manera informatizada. Pero no solamente nos quedamos en el paciente externo puramente, sino en el paciente que ya es externo. Un paciente que ingresa, tenemos herramientas ya para predecir si van a reingresar. Por tanto, podemos también trabajar sobre eso y intensificar la atención farmacéutica en aquellos pacientes que se van de alta tras un ingreso hospitalario. Esta herramienta que está disponible en nuestra web es una herramienta muy sencilla de utilizar y que al final te va a dar un score de si el paciente tiene mayor o menor riesgo de reingreso a un año. Ya os digo, va a estar gratuita en nuestra web de manera muy, muy breve. Con respecto a la motivación, que algunos le llaman la pócima mágica, yo le llamaría la fórmula magistral en el sector sanitario, que ya se viene utilizando en diferentes entornos también americanos, como el proyecto PrEP-C o el proyecto ECO, que aquí aparece. La clave no es ni más ni menos que pasar de los PRMs a los objetivos en relación a la farmacoterapia. Olvidémonos de lo que nos han enseñado clásicamente las facultades y que tanto hemos leído al respecto de los problemas relacionados con la medicación, para pasar a trabajar por objetivos en relación a la farmacoterapia. Por eso tenemos ya que armonizar nuestras intervenciones y ya está hecha la taxonomía de intervenciones en función del modelo CMO para el paciente VIH, aquí está ya publicado, y sobre todo superar la clásica entrevista clínica, y aquí admito que hay compañeros, entre comillas, que todavía no saben hacer entrevistas clínicas y se les está planteando ya que la entrevista clínica no sirve porque estaba enfocada a la orientación hacia el problema relacionado con la medicación. Y de ahora os propongo que trabajemos con entrevista motivacional, que tiene 2 pilares fundamentales. Fundamentalmente el de generar discrepancias internas, que no significa en absoluto pelearnos con los pacientes, y el de mantener las fortalezas en aquellos pacientes que estén haciendo las cosas bien o afrontar las resistencias para aquellos pacientes que no estén cumpliendo los objetivos en relación a la farmacoterapia que nosotros planteamos. Cuando hablamos de adherencia, fijaos si el modelo es disruptivo, que no estoy planteando que nuestro papel como garantes de la adherencia sea la información o sea el cálculo de la adherencia. Nosotros tenemos que ser los líderes en esto, en identificar cuáles son los factores que van a afectar a la futura adherencia de los pacientes o a la presente adherencia de nuestros pacientes y establecer las medidas o las estrategias para que los pacientes alcancen la adherencia que nosotros nos planteamos como óptima. Y además comunicarlo al equipo. Ese es el enfoque completamente diferente al tradicional que, queramos o no, debido a la sobrecarga asistencial, finalmente hemos dedicado muchos esfuerzos en los últimos años. Porque las influencias, las creencias y las expectativas de los pacientes afectan a la adherencia. Aquí hay publicaciones ya hechas y vemos cómo esas creencias, esas actitudes afectan a la adherencia. Por tanto, tenemos que trabajar ese aspecto durante la entrevista motivacional. La polifarmacia
y la no adherencia primaria aparecen como dos conceptos nuevos que hasta ahora tampoco nos habían preocupado. La no adherencia primaria, definida como el tener en nuestra mano la medicación durante los primeros 14 días después de la prescripción por parte médica, es un concepto que hasta ahora nos había preocupado poco, porque la no adherencia primaria para nosotros era siempre cero. Los medicamentos que se prescribían en el hospital se recibían prácticamente en el mismo día en el hospital. Por tanto, a nosotros nos preocupaba poco porque la no adherencia primaria era cero, pero ahora que ya tenemos la información de qué están tomando los pacientes fuera del hospital, sí que nos debe preocupar. En el VIH está muy claro, la no adherencia primaria aparece en un 30% de los pacientes que atendemos en nuestras consultas. Y es una pena y un fracaso profesional que, por ejemplo, pacientes VIH con carga viral indetectable se mueran de un infarto por no tomarse la estatina. Por eso, estos datos que os estoy planteando son otra forma de entender también la adherencia, porque además el concepto de polifarmacia también va a afectar a la adherencia que a nosotros nos ha interesado clásicamente hacia nuestros medicamentos. Por tanto, el conocer de forma transversal toda la polifarmacia que llevan nuestros pacientes es algo clave y nos debe obligar a ampliar las vistas. Pero no solamente nos debemos quedar con el concepto de adherencia, aparece un nuevo concepto, el de activación, el de cómo los pacientes están enganchados a su farmacoterapia. Eso se mide con un cuestionario, que es el que os pongo aquí, que es el PAM, el Patient Activation Measure. Es un cuestionario muy sencillo, tiene una traducción al español en 10 preguntas, que son estas que os pongo aquí, y ya tenemos alguna experiencia en cómo el modelo CMO ha mejorado la activación de los pacientes en un corto espacio de tiempo. Fijaos, estos son pacientes VIH del Hospital de Valme, a los que aplicamos el modelo CMO, medimos el nivel de activación y a los 6 meses volvimos a reevaluar su nivel de activación. Bien, como estáis viendo ahí, el porcentaje de pacientes con un nivel de activación alto aumentó de manera brutal en solo 6 meses y eso llevó aparejado que también de manera significativa no solamente aumentó la adherencia al tratamiento antirretroviral, sino también a la adherencia a la medicación concomitante. Otro ejemplo claro de aplicación del modelo CMO, el estudio Infamérica, sobre pacientes con riesgo cardiovascular elevado en pacientes VIH. Un proyecto que os resumo mucho, pero que utilizó la filosofía CMO para mejorar el riesgo cardiovascular en pacientes VIH. Aquí están los resultados. El riesgo cardiovascular mejoramos resultados en salud a 1 año. Y proyectos como este tipo creo que son los que debemos llevar a cabo ahora que tenemos claro que la filosofía y el modelo CMO es el modelo de atención farmacéutica que debe preponderar en nuestro entorno sanitario. Termino ya. Tenemos muy claro que pacientes con un nivel de estratificación y bien motivados serán pacientes activos y pacientes activados con el concepto de oportunidad nos permitirá llevar a cabo el liderazgo en términos de farmacoterapia. ¿Y por qué recalco este aspecto? Porque en los modelos sanitarios se está hablando ya del Shared Decision Making, que está llevando National Health Service, la Kaiser Permanente, etcétera, etcétera. Por tanto, donde tenemos que empezar a trabajar es con vistas puestas a ser muy buenos en esto. Del concepto de oportunidad, fijaos, me hubiera gustado profundizar un poco más en esta diapositiva, pero el recorrido del CMO tiene mucho que ver con lo que han comentado en estas diapositivas de esta mañana sobre experiencias como eDruida o tu farmacéutico de guardia, porque ya se está evangelizando, que es el techo más alto del recorrido del concepto de oportunidad. Por tanto, felicito a los compañeros que estén llevando iniciativas como esta. Pero también la clave está aquí. Por tanto, no tenemos que hacer información, o sí tenemos que complementar la información oral y escrita que clásicamente hemos hecho en consultas de atención farmacéutica para empezar a trabajar la información visual y la información sobre todo emocional. Y ya también tenemos un paso trabajado con eso con proyectos como este, ¿no? El de paciente experto, donde entre iguales los pacientes comparten entre sí emociones que a la larga van a hacer que los pacientes también cumplan su objetivo en relación a la farmacoterapia y puedan autogestionarse mejor su patología. Estos son resultados de las primeras cohortes del programa de pacientes expertos VIH, que se resumen básicamente en esta: 100% de pacientes más capaces de autogestionar su enfermedad. Por tanto, voy terminando. Yo esto que pongo aquí me parece fundamental. El que experimentan los pacientes, es decir, no solamente la satisfacción, la calidad de vida, sino qué experimentan los pacientes. Ya hay cuestionarios
publicados y validados sobre la experiencia del paciente, nosotros quisimos saber cómo nuestros pacientes estaban experimentando el concepto de modelo CMO, y como estáis viendo ahí, las puntuaciones fueron francamente espectaculares. Por eso creo tanto en este modelo, porque incluso los pacientes están experimentando muy buenas respuestas a nuestro modelo. Y fijaos cómo, esto me lo creo claramente, fijaos si creo que el modelo es la base de la atención farmacéutica a todos los niveles, que incluso, fijaos cómo ha cambiado el panorama, el farmacéutico del año de este año habla del modelo así. El farmacéutico del año anterior hablaba de una manera de cuál era el modelo tradicional y qué es lo que aportaba a los pacientes en función de lo que él consideraba, y este es Baltasar Pons, farmacéutico del año de este año, que indica que esto es completamente disruptivo. Por tanto, para ir terminando, creo que ha llegado la hora, no de que acabe yo, sino de que ha llegado la hora de pensar que el modelo tradicional ya tocó techo y que toca transformación, toca salir del hospital, toca pensar que podemos aportar valor a nuestros pacientes trabajando de otra manera. No necesitamos obras en el hospital, no necesitamos más farmacéuticos, aunque ojalá que sea así, pero sobre todo pensemos en grande, porque tenemos mucho que hacer y un liderazgo claro desde el sector sanitario que tenemos que ofrecer. Nada más. Muchas gracias. Qué tíos, os habéis ajustado, muchas gracias, porque tenían presentaciones más largas y las han hecho en 20 clavados, además los tres. Ahora tenemos 35 minutos, ¿no? Bueno, no. Bueno, pues muchas gracias. Yo cedo la palabra al auditorio. Os quiero dar las gracias por las presentaciones. En fin, muy bien. Y cedo la palabra, bueno, si tiene Elena algo que decir, pero que es vuestro turno, vaya, que alguna sugerencia, comentario, pregunta. José Luis. Bueno, primeramente felicitaros a todos por vuestras intervenciones. La verdad es que esta mesa tiene también mucho que ver con la anterior y se han tocado temas que se repiten. En la Comunidad Valenciana, en el cuarto plan de salud, uno de los objetivos estratégicos clave es el empoderamiento del paciente, y como ya habéis comentado varios de vosotros, el empoderamiento del paciente se basa en la capacitación y en la motivación. Entonces, concretamente en la capacitación, pues todos estamos vinculados profesionalmente con la educación sanitaria, todos los sanitarios, pero el tema de la motivación es un tema diferente. Motivar a un paciente requiere técnicas y conocimientos en ciencias psicosociales. Hay que tener una formación básica en psicología, en comunicación, en sociología, y eso está lejos de ser algo que se puede dejar a la improvisación o a la buena voluntad o al entusiasmo. Elena antes ha comentado que los farmacéuticos de hospitales hemos visto cómo se nos han venido encima un montón de medicamentos diferentes, de patologías que no eran propias del ámbito hospitalario, nos hemos tenido que formar. Sin embargo, también se nos ha venido encima otra obligación, que es la de relacionarnos directamente con personas, ¿no? Y esas personas tienen patologías crónicas que afectan a su vida psicológica y social. De ahí el modelo biopsicosocial que se debe de potenciar en el sistema sanitario en general. Entonces, bueno, simplemente comentar que he hecho un poco a faltar o sugiero o propongo que de alguna manera vayamos todos hacia una formación específica en el ámbito de la psicoterapia, de la sociología, porque antes había un ponente que decía, hay pacientes, hay otros pacientes, hay tipologías de pacientes, hay comportamientos que se repiten y en la patología crónica, a lo mejor no en el VIH, que es una patología más sencilla que otras más complejas, degenerativas, donde factores psicológicos, la aceptación y el convivir con una enfermedad que te va limitando la vida poco a poco, requiere de un apoyo que debe de estar planificado y compartido por todos los profesionales, porque el paciente interacciona con el sistema sanitario en múltiples puntos. Hay enfermeras trabajando en este ámbito,
pues en digestivo, en reumatología, en neurología, y cada una pues lo hace como ellos se lo hayan montado, ¿no? Y luego también estamos nosotros. Ahí deberíamos, yo creo, que unificar esfuerzos, establecer criterios comunes, que el paciente no reciba mensajes diferentes y que el paciente realmente se empodere y saber que mucha parte del empoderamiento de la decisión personal no tiene que ver tanto con la terapia, sino con los cambios de vida. Va a tener que cambiar su forma de estar en el mundo, de aceptar su situación, y eso es clave para que se vincule luego con los tratamientos que se le ponen, ¿no? Un comentario último, decir que las profesiones sanitarias, todas las profesiones sanitarias, menos 2, tienen incluida asignaturas de comunicación, de inteligencia emocional, de psicología. Las 2 que no la tienen son farmacia y veterinaria. Lo de veterinaria se entiende, ¿eh? Lo de farmacia no. Gracias. Gracias. Hombre, así como comentario, yo creo que esta mesa, por cerrar con la presentación de Ramón y cogiendo el hilo de todas, es que el proyecto que cada uno se puede plantear o tiene oportunidad de hacerlo, pues es capaz de hacerlo. O sea, realmente, entonces todas las cuestiones que acabas de plantear, pues ¿por qué no? O sea, no es que se echen de menos, es que se pueden desarrollar, es cuestión de priorizar y de ponerse a trabajar, ¿no? Y buscar el sentido que quieras darle al trabajo del día a día. Yo creo que tienes toda la razón. Nosotros, yo por ejemplo, cuando empecé a trabajar hace 20 años en el ámbito de pacientes externos, no tenía ningún tipo de formación ni en entrevista clínica, ni en adaptación a las necesidades del paciente, y todo esto se aprende, se puede aprender a través de estudios de psicología, de cursos determinados, pero yo creo que aquí lo más importante es trabajar en entornos colaborativos. Nosotros llegamos hasta donde llegamos, tenemos nuestros tiempos, pero incorporando algunos profesionales que trabajen dentro de unos equipos multidisciplinares y con unos objetivos comunes, sabiendo los objetivos cuáles son de la terapia, pues yo creo que esto se podría solucionar. No sé qué opina Ramón, que tiene más experiencia en esto, pero... Yo creo que el comentario que se ha hecho no se puede hacer mejor, vamos, totalmente de acuerdo. Y con lo que dice Luis, tiene toda la razón. A la entrevista motivacional no se aprende el primer día, es como el carnet de conducir, ¿no? No te saca el carnet y no te creas que ya sabes conducir, tendrás que hacer infinitas entrevistas motivacionales para llegar a dominar el tema. Primero se aprende, luego se domina y luego ya puedes avanzar a un nivel superior, ¿no? Entonces, yo creo que ese apartado con formación se puede evidentemente empezar, y luego la práctica es fundamental. Y luego también, ligando a la mesa anterior y al concepto que decía aquí, que por último, ¿no?, el de la infoxicación, señores, pues otro papel muy relevante que tenemos que empezar a trabajar nosotros es el de la alfabetización, entendido en el ámbito de las nuevas tecnologías. Nuestros pacientes no están alfabetizados en términos generales de la mejor manera posible. Si nosotros alfabetizamos a nuestros pacientes, podremos luego llegar a lo que os planteaba muy de pasada en la presentación, el tema de la toma de decisiones compartidas, que uno de los ámbitos en los que los diferentes entornos de salud han dejado claro que se puede llevar a cabo el tema de toma de decisiones compartidas es la medicación. Por tanto, ¿quién mejor que nosotros para, si primero alfabetizamos a los pacientes y luego dedicarle el tiempo que se merece a cada uno, ellos puedan tomar decisiones compartidas con los profesionales de la salud apoyados por el servicio de farmacia? Creo que también es otro punto muy importante en el que tenemos que trabajar en el futuro. Hay un ejemplo, eso de la decisión compartida me viene ahora a la cabeza, porque además también estamos trabajando en cosas de este tipo, a los famosos autocontrol. O sea, los pacientes son capaces de ponerse insulina en función de su escala móvil, que ningún médico ni ningún farmacéutico le pone cada horas vaya a su casa a determinarlo. Eso ahora mismo posiblemente sea una alternativa, la mejor de las posibles para muchos pacientes anticoagulados, cuya alternativa terapéutica de, por ejemplo, acenocumarol con autocontrol sea mucho más eficiente en términos de efectividad, de seguridad y de costes que los NACOS, estos famosos, ¿no? Entonces, eso es claramente una
compartir, ¿no? Esas decisiones. Las decisiones compartidas, yo creo que siempre somos nosotros los que tenemos que ir a compartir algo, porque las decisiones las toma el paciente, te guste o no te guste. Sin embargo, tenemos un sistema sanitario que pensamos que las decisiones las tomamos los que llevamos la bata, y no es verdad. Solo jugamos a tomar decisiones, pero luego el paciente hace lo que le da la gana, lo puedes convencer o no. Entonces, si quieres hacer una decisión compartida, pues evidentemente tienes que entrar en que el paciente y tú estéis en la misma línea, tenéis que estar de acuerdo, porque si no, no va a ser compartida, va a ser la que él decida. Y tú te pondrás como pondrás y me dirás lo que me dirás. Esto es así. Si no tenéis ninguna otra pregunta. Cierra, Emilio, cierra. No, yo solamente la reflexión es un área que sabéis que yo trabajo en esto y la conozco bien y me gusta mucho, ¿no? Estoy leyendo el lema del Congreso, ¿no? Que habla de innovación, ¿vale? Entonces yo creo que lo que acabamos de ver son 3 buenos ejemplos de innovación, donde realmente, evidentemente, alguna inversión se ha tenido que hacer con algunos de los proyectos, pero no son cambios que requieran grandes inversiones, grandes disrupciones en cuanto a recursos, ¿vale? Es pensar de otra manera, hacer las cosas de otra manera y aportar valor, que al final es lo que se intenta, ¿no? Y yo os felicito a los 3 por eso. Concluye, que tienen aquí un hambre. Bueno, pues nada, ya nos vamos a comer. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por vuestra atención.